Queridos amigos, hoy estoy en la zona de Mazagón, cercano al Parador Nacional, y precisamente en un valle donde está la zona limítrofe entre el bosque quemado y la que se ha salvado. Esto es parte del incendio de Doña Ana, que empezó en la zona de Moguer y llegó hasta el mismísimo corazón de Doña Ana, y ha quemado partes emblemáticas de mucha extensión, que ha llegado hasta la misma playa. Aquí la tenemos cercana, y se han destruido miles de animales. Nos tenemos que plantear que muchas veces, aunque se sea un animal que conoce muy bien el bosque, escapar de un fuego que ha tenido más de 20 metros de altura y un calor inmenso es prácticamente imposible. Y ojalá nunca nos veamos ante la situación de estar en el bosque y tener que huir de un incendio, porque posiblemente no lo consigamos. Todos sabemos que el fuego se apaga pues en el momento que ocurre. Hay medios aéreos, hay medios terrestres, hay miles de personas implicadas que se arriesgan las vidas. A pesar de eso, existe una labor preventiva de limpiezas de bosques, de caminos y otras múltiples tareas que hay que hacer durante el invierno, y es muy importante hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer el ciudadano normal, o aquel que viene a disfrutar de la playa, o aquel que disfruta del bosque, o aquel que coge su bicicleta? ¿Podemos hacer algo para evitar esta tragedia de grandes dimensiones? Pues yo creo que sí. Pues podemos hacer cosas. Fundamentalmente aquí en esta zona de Mazagón, por ejemplo, pues hemos estado al lado de unas barbacoas. Las barbacoas en el campo solamente se pueden encender en zonas permitidas y en épocas permitidas. Por favor, no lo hagamos en época en que no están permitidas, y cuando lo hagamos tomemos todas las prudencias que haya que tomar y todas las medidas de seguridad. También es muy importante que cuando vengamos a la playa o cuando vayamos al bosque siempre nos llevemos nuestra basura. A su vez, ¿qué podemos hacer por el paseante que vamos? Pues que simplemente estamos disfrutando de nuestro bosque y que ojalá lo tengamos mucho tiempo. Pues también llevan una bolsa de plástico, fundamentalmente para que recojamos aquello que nos molesta a la visión y que no es del bosque, como son pues bolsas, plásticos, y sobre todo, si nos queremos reservar para algo importante dentro del bosque, es precisamente las botellas de cristal. Si por donde vamos recogemos en una bolsa de plástico todas aquellas botellas de cristal que nos vamos encontrando, estamos ayudando al medio ambiente y sobre todo salvando la vida al bosque, porque le estamos quitando una causa de incendio. Esto es muy importante. Por favor, cuando fumes en el coche, apaga el cigarro, échalo en el cenicero, y cuando llegues al sitio oportuno tira todas las colillas, y así no te olerá mal el coche. Pero nunca tires un cigarro encendido por la ventanilla, pues lo más seguro es que provocará un incendio que nadie queremos. Por último, quería recordar que la mayoría de los incendios está provocado por la mano del hombre, unas veces intencionados. Yo no conozco a nadie que haya provocado incendios intencionados, pero sí le pediría que antes de encender la primera mecha o el primer objeto que va a prender un bosque y miles de vidas,
pues que piense en eso, en que puede haber personas en peligro, que hay miles de árboles que se van a quemar y que hay miles de vidas irreemplazables y únicas que van a desaparecer. No olvidemos que cualquier árbol puede tardar 40 o 50 años en crecer y que cualquier animal que muere quemado era único, o cualquier planta, cualquier flor, no lo podemos olvidar. Por favor, piensen en ello antes de encender la primera mecha. En aquellos que provocan incendio por descuido, pues que siempre que vayan a hacer una labor de limpieza, observen siempre todas las medidas, pidan todos los permisos oportunos y extremen todas las precauciones cuando van a utilizar el fuego. Piensen que siempre puede haber un peligro importante e irreversible que puede hacernos perder a todos. Por último, reiterar vuestra colaboración, porque estos son los árboles que nos dan el oxígeno necesario para que podamos respirar y aquello que mantiene toda nuestra vida alrededor. Sin ello no podemos vivir. Por favor, recuerda, si vienes a pasear al bosque, siempre hay algo que puedes hacer. Coger tu bolsa de plástico y llevarte todos los objetos peligrosos, es decir, las botellas que pueden provocar incendios. Y hay otros que efectivamente dicen, voy a limpiar 1 metro cuadrado de bosque y se llevan todo lo que veas dentro de 1 metro. Es verdad que 1 metro puede ser poco, pero si todos limpiamos, aunque sea 1 metro cuadrado cada vez que salimos al bosque, pues vamos a tener grandes zonas del bosque y sobre todo concienciaremos a los demás de que la basura nunca se deja en el bosque y que las botellas de cristal son muy peligrosas. Muchas gracias por vuestra colaboración y seguiremos de nuevo defendiendo nuestro querido bosque para que siempre podamos disfrutarlo entre todos, incluidos animales, personas y plantas. Gracias.